Llegó nuevamente la hora de leer aquí en Epicentro y mi invitado de hoy lo he puesto inicialmente en pantalla porque es que ustedes lo conocen, es un señor escritor que ha tenido un éxito grandioso por esta novela y por la nueva de la que vamos a hablar y por más es Fernando Aramburu, el autor de Patria y ahora de Los Vencejos. Fernando, gracias por aceptar esta entrevista con Hora de Leer con Epicentro. Bueno, pues aquí estoy, encantado de conversar. Bueno, Los Vencejos, para quienes no lo han leído, es un libro enorme, tiene casi 700 páginas y es una historia atrapante sobre un hombre que dice en el primer párrafo dice: he decidido acabar con mi vida el 31 de julio, el último día de julio del año entrante, del verano entrante en España, y a partir de ahí empieza a contar las razones por las que llegó a esa decisión y empieza a evolucionar claramente, porque en un año todo puede cambiar. ¿De dónde sale esta historia, Fernando? ¿De dónde surge la idea de poner a un hombre con los días contados a contar sus días pasados? Esta historia de Los Vencejos no surge de una imagen, no surge de un hecho que me haya ocurrido a mí o a alguna persona conocida por mí, surge de una pregunta que me ha acompañado durante largo tiempo y es ¿cómo afectaría a una persona conocer con exactitud el día y la hora de su muerte? Ajá. Considerando además que esa hora final no va a llegar dentro de poco, esta noche o mañana por la mañana, lo que me privaría de novela. Y además esto, planteado así, con el margen generoso de un año, me permitía un ejercicio literario que es el de racionalizar esta experiencia. Tony, el protagonista de Los Vencejos, nos declara en la primera página que se va a suicidar. Sabe incluso la fecha. Lo que no sabe es por qué. No sabe exactamente por qué. No es un hombre especialmente desesperado. No está enfermo. No tiene problemas económicos. En principio no tiene, a primera vista, no tiene razones suficientes para llevar a cabo semejante decisión, salvo que abriga una enorme insatisfacción. ¿En qué consiste esa insatisfacción? ¿Y cómo ha llegado a ella? Ese es el meollo de la novela. Ese es el meollo de la novela. Devolvámonos un poco para explicarle a la gente qué son Los Vencejos, porque claro, yo que leí la novela lo sé, pero yo no tenía idea de qué eran Los Vencejos. Entonces empecemos por ahí y ya luego seguimos con la historia de este Tony fascinante. Bueno, el vencejo es un pajarito frecuente en Europa, pero no es un pajarito como tantos otros, sino que tiene un ciclo vital muy particular. Es un pájaro que apenas se posa, ni en el suelo, ni en los tejados, ni en los árboles. Es decir, que pasa gran parte de su vida volando sin parar. Hay quien dice que duerme o dormita sin dejar de volar. Es un pájaro que tiene un trayecto migratorio impresionante, que lo lleva en una doble etapa migratoria hasta el hemisferio sur africano. Es un pajarito que tiene un gran prestigio social entre los seres humanos porque nos libera de infinidad de mosquitos y bichos nocivos de todo tipo. Y son frecuentes en las ciudades, no solo españolas, también en otros países de Europa, y vuelan muy nerviosamente cortando el aire con unas subidas y bajadas espectaculares y emiten un chillido constante que a mí me gusta mucho, pero que suele irritar a los perros. Y en todo caso es un pajarito urbano en la actualidad, monocolor, que casi no tiene cuello, con una envergadura considerable, aunque es pequeño, pero envergadura en el sentido de que es todo alas y le falta cuello. Las alas parece que le salen como del cuello. Y en mi novela pues dan título a la misma porque tiene una presencia
grande en la novela, aunque no como elemento decorativo, sino que cumple una función simbólica y además les toca un papel trascendental en la trama, puesto que esta decisión de la que hemos hablado hace un momento, el personaje principal la delega en el regreso de los vencejos en la primavera. Cuando él vea el primer vencejo de la primavera, entonces esa decisión de suicidarse ya deberá ser definitiva, o la llevará a cabo o no. Ajá, claro, eso es lo que va a responder la novela. Hay una frase tremenda de este Tony, en algún momento dice: dejaré este mundo sin conocer la grandeza humana, ¿no? Y eso me pareció tan demoledor, tan desolador, y luego si uno lee la novela se da cuenta de que realmente está rodeado de gente poco grande, ¿no? Una mamá que escupe en la sopa del marido, que lo odia, ¿no? Que tiene una relación fuerte con él, un papá que tiene una vida desordenada, un hijo que él reconoce tiene pocas luces y bueno, le salió tonto. Y un hermano con el que tiene una rivalidad tremenda y una esposa violenta. Y entonces digo, ¿a quién le falta grandeza? ¿A quien ve esa falta de grandeza alrededor o a él mismo que se rodea de esa gente? Bueno, esto yo se lo dejo a los lectores. Sí reconozco que es difícil sentimentalizar a un personaje como este, que sí, desde el principio no hace ningún esfuerzo por mostrarse agradable. Sí, es amargadito. Bien, pero cuidado porque esto no es un defecto del novelista, sino que esto está buscado. Hay quien ha tenido cierta perspicacia a la hora de considerar esta novela un canto a la vida. Y yo creo que es así. Uh-huh. Ahora bien, un canto a la vida que empezase ya en la primera línea ensalzando pues todo lo que nos rodea y nuestra convivencia y elogiara lo hermosos y lo listos que somos y lo bellos que son los amaneceres y los atardeceres, no habría conducido, creo yo, a una novela de cierta densidad humana. Todo lo contrario, este hombre opta por escribir a solas una confesión, todas las noches un pedazo, convencido de que nadie la va a leer. Entonces no tiene freno en su sinceridad, ni en su sarcasmo, ni en sus odios. En cierto modo incurre en una novela voluntaria, pero al final es vencido por la vida. Y eso es muy importante. De hecho, ya de niño se tiró al río Sena en París, lo sacó su padre. Sueña en algún momento que se arroja desde lo alto de un edificio y los vencejos, miles de vencejos, lo agarran con el pico, lo vuelven a subir. Y en cierto modo este es el destino de este hombre, que está un poco enfadado con la vida por el hecho de que no le proporciona grandes hechos. En el fondo es un nostálgico de la épica. ¿Qué ocurre? Que le gustaría protagonizar algo grande, algo trágico en la vida. Ajá. Y el suicidio puede ser una opción, en el sentido de que por primera vez él sería dueño absoluto de su vida y caramba, llevaría a cabo una acción que incluso podría suscitar una noticia en los periódicos y le permitiría perder de vista la vida gris, monótona, rutinaria en la que está atrapado. Esa es la columna vertebral de esta novela. Y quien se dé cuenta de ese juego puede que encuentre disfrute en esta novela. Claro, porque lo que hay es una evolución, claramente. O sea, el hombre que arranca en la primera página no es el que termina, ¿no? Y no vamos a hacer un gran spoiler, pero es un hombre que reflexiona mucho sobre lo que le ha pasado en la vida. Y que, por ejemplo, hay una cosa hay muchas cosas que nunca había pensado sobre eso, no es que piense mucho sobre el suicidio, pero, por ejemplo, este episodio en el que hay una publicación en el periódico sobre el chofer, el conductor del tren, que ve a los suicidas lanzarse, el efecto psicológico de quien es testigo de tantos intentos por acabar con la vida. ¿Es real esa historia de que salió en el periódico un maquinista quejándose de esa situación? Sí, bueno, claro, yo me documenté.
todo lo que se afirma en esta novela, que es de tipo colectivo, está todo documentado, incluyendo los datos meteorológicos. Si en alguna página yo afirmo que llovía, es porque encontré el dato en una hemeroteca. Y también leí sobre el estrés, el agobio que pasan muchos conductores de metro, de subterráneo, por el hecho de que cada cierto tiempo se encuentran en una situación en la cual un ciudadano se arroja delante del tren, ¿no? Y esto, claro, esto suele dejar una huella psicológica en forma de depresión o de miedos muy grandes. Y leí al respecto algunas páginas, sí. Fernando, también es de alguna manera una declaración de amor a los animales y a Madrid, ¿no? Hay un Tony cuya mayor preocupación es qué va a pasar con Pepa, con su perra. Y además un Tony que celebra la ciudad, que camina, que disfruta ver los lugares, que tiene un bar al que va. Esas dos cosas me llaman la atención. Me parece que hay ahí una necesidad del autor de hacer una declaración de principios. Esto es totalmente deliberado. Es decir, yo puse a este personaje dentro de la novela mostrándolo desgarrado, negativo, pesimista e incluso nihilista. Nada le gusta, nada le agrada. Pero poco a poco, a medida que transcurren las novelas, caramba, va encontrando pequeños espacios de luz, pequeños placeres, pequeñas alegrías. A veces se resiste a ellas, pero se le van imponiendo poco a poco, ¿no? Lo que no hace es sucumbir al nihilismo. Por eso yo le tengo cierta simpatía a Tony, con quien personalmente no tengo apenas nada que ver, porque él, a pesar de su desengaño y de las enormes frustraciones que arrastra, él se mantiene moral hasta el final. Es decir, él, por ejemplo, se desprende de sus libros, a los que tanto quiere, pero no los tira a la basura, sino que los va repartiendo por la ciudad de manera que otras personas los puedan encontrar y leer. Su perra es sagrada, es decir, él no se suicidará si no tiene con quién dejar a la perra. Es decir, que poco a poco vamos encontrando en él algunas facetas que muestran que quizá no es el hombre que al principio creíamos que era. Y lo mismo con su muñeca de compañía. Ah, no, la muñeca, la Tina. Tina sí que nunca da lugar a episodios jocosos, es un elemento muy serio, es un personaje, él la personaliza, la humaniza naturalmente, y pues Tina, esa muñeca de compañía, que por cierto cada vez está más en auge en algunos lugares y que no tiene un sentido exclusivamente o principalmente sexual, es como un sucedáneo de matrimonio perdido. Eso es una de las grandes heridas de Tony, es ese matrimonio mal logrado que tuvo. Y en el fondo él no consigue desprenderse de su exmujer, no termina de resignarse a su soledad. De hecho, ella es locutora de radio muy exitosa y él sigue escuchando el programa y sigue clavándose ese cuchillo de la soledad, del rencor que le ha quedado, de la sensación de fraude que tiene por haber invertido tiempo, energía, cariño para llegar a una situación vital de absoluta soledad, ¿no? Sí, y está el asunto de la amistad, porque patachula, que no sé en español realmente qué significará chula, supongo en español de España, supongo que es como paticojo, no sé cuál es la... Sí, bueno, es un nombre... Es un calificativo desdeñoso, pero divertido, que se aplica a las personas que han perdido un pie o una pierna, ¿no? Yeah. Y caminan renqueando y entonces dan una figura un poco cómica. Chula, ajá, en este sitio sería como pierna bonita, pierna linda. Sería de chulería, de bonitura, digamos. Sí. Como pierna linda sería una posible traducción de este mote, ¿no? Ya, entonces patachula comparte su desdén de alguna manera por la vida. Originalmente él también está en una situación
tormentosa, pero tienen una relación entrañable. Es también un ejemplo de amistad, ¿no? Se dicen cosas. Él le dice patachula en secreto y cree que es un secreto. Sí, bueno, hasta que el otro lo descubre. Bien, es una amistad un poco peculiar, porque se dicen cosas a la cara, pero nunca rompen esa amistad, ¿sí? Me pasa una cosa curiosa con Patachula, y es que cuando yo lo creé y cuando le adjudiqué determinadas opiniones y actuaciones, yo pensé que sería el malo de la novela. Es decir, un personaje que inspiraría seguro rechazo en los lectores. Y me he encontrado con que los lectores le han tomado como cariño. Y eso que dice monstruosidades tremendas, pero aquí me ha salido el tiro por la culata. Es decir, un personaje que yo pensaba que sería desagradable, resulta que cae simpático a los lectores, ¿no? Por lo menos a muchos con los que yo he hablado, ¿no? Porque además tiene una sinceridad, ¿no? Que es encantadora. Sí, lo que pasa, y esta es mi sospecha, yo creo que se le perdona lo que dice a menudo sobre la política, sobre las mujeres y sobre tantos asuntos, en el fondo porque ya perdió una pierna, en el fondo ya ha sido castigado, ¿no? Y sí que lo vemos como un sujeto más bien merecedor de compasión. Creo que esa es la razón por la que no pocos lectores se congracian con él, ¿no? Muy bien, pues Fernando, Los Vencejos es maravillosa, pero no puedo dejar de mencionar un poquito de Patria. ¿Por qué? Porque han pasado dos cosas desde que tuvimos una entrevista en un lugar precioso en Cartagena a propósito de Patria, en el AI Festival. Y una es que salió Patria en televisión, y otra, pues que se cumplieron 20 años de ese momento en el que da origen a Patria, que es cuando ETA decide suspender las acciones armadas, ¿no? Entonces, quiero preguntarle cómo ha evolucionado Patria, el libro, a partir de los años, de la respuesta del público y de verla en pantalla, de ver la serie a partir del libro. Bueno, han transcurrido 5 años desde la publicación de Patria. El libro ha tenido una enorme repercusión, no solamente en España, sino también en otros países. Me ha procurado grandes satisfacciones este libro. Por primera vez en mi vida he tenido muchísimos lectores, y el libro dio efectivamente lugar a una serie de televisión que a mí me parece que estaba muy bien hecha. Yo tuve acceso temprano a los guiones y los aprobé con satisfacción y con rapidez, porque me parecía que respetaban el espíritu de la novela y también eran exquisitamente respetuosos los guiones, 8 guiones, con la vivencia de las víctimas. HBO se incorporó al proyecto de manera que este se puede llevar a cabo con buena financiación y con buena difusión. Y veo este proyecto añadido al de la novela como algo muy altamente positivo. Sí. Y bueno, ya estoy resignado a ser el autor de Patria, como dicen algunos ya resumidamente, el de Patria. Pero mi obra ya venía de antes y yo espero que continuará. Bueno, pues seguramente que así será. Patria es magnífico, Los Vencejos está muy bien, es una novela de otro corte, claramente, no tiene estos statements políticos, pero es concuerdo, una declaración de satisfacción frente a la vida a pesar de todo, y ver la evolución de Tony, de ese personaje amargado, el hombre más amargado del mundo, hacia el final es muy bueno. Gracias Fernando por Los Vencejos y por estar aquí en Hora de Leer. Muchas gracias, Clara. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.